Y pues bueno, ingenieros, una vez más, otra de nuestras poderosas clases. La única diferencia es que ahora estamos en vivo. Voy a cerrar esta ventanita que dice, supongo es Dragon Ball. Cerrada, ventanita de Dragon Ball. Y se acordarán que en nuestro video anterior de YouTube empezamos a hablar del punto pues Q y las líneas de carga. Empezamos a ver cómo funcionaban, para qué nos servían estas líneas de carga, que bueno, en este caso era para saber cuáles eran los puntos operativos de nuestro transistor. Entonces aprendimos a cómo obtenerlos, hicimos unos pequeños ejercicios de qué pasaría si nosotros cambiamos la fuente, ¿no? Hicimos un ejercicio de qué pasaría si nosotros cambiamos el valor de resistencia y cómo esto afecta en ambos casos la línea de carga. También empezamos a ver los cálculos para que en cuestiones de amplificación nosotros pudiéramos estoy tomando agua, no de mi garrafón gigante, sino de uno más pequeño. Pudiéramos calcular nuestros 3 puntos para que en algún momento nosotros pudiéramos apreciar el fenómeno de amplificación sin que mis líneas sufrieran un deterioro o fenómenos de saturación y de corte, que era lo que pasaba si nosotros no colocábamos en sus rangos correctos nuestros puntos de carga. Ahora, algo que no les he comentado, el punto Q varía, el punto beta varía. Voy a abrir un ay dioses. Ok, ignoren, esa es mi página para piratear para piratear ¿cómo se llama? Mi página para piratear artículos científicos, pero ustedes por favor háganse de la vista gorda. Vamos a poner 2N2222. Es un transistor con el que íbamos a estar trabajando en clase. Entonces, ahí no se va a ver por completo esto. Bueno, ni modo. Vamos a abrir el datasheet de esta cosa. No, nada más lo quiero ver en línea, por favor. Aquí está. Entonces, bueno, aquí nos va, si nosotros consultamos siempre un datasheet de un dispositivo electrónico, en este caso un transistor, vamos a poder ver todas las características que este tiene, desde su configuración en pines, sus corrientes y voltajes máximos y mínimos, y una cosa bien interesante, nuestras betas, que se acuerdan que era el parámetro HFE, que nos dice bajo qué condiciones este parámetro se encuentra en 75, ese valor se encuentra en 75. Si nosotros bajamos un poquito más para ver, vamos a encontrar muchos parámetros respecto a este transistor, y podemos ver cómo ese parámetro beta puede variar desde los 35 hasta los 300. Ingenieros, pequeña pregunta, piénsenlo un poquito. Les invito a razonar esta pequeña pregunta. ¿Qué tendría que ver o en qué me afectaría que mi parámetro beta variara tan drásticamente? Díganme. Le doy un punto al primero que conteste por teclado o por habla o como ustedes gusten. Eso, bueno, el perrito contestó mal. ¿Quién más? ¿Nadie?
Nadie se anima a decir en qué afectaría que la beta esté jugueteando así como así. Teresita, Tocallitos, Dieguito, Sarita, No se me Angelito. ocurre. ¿No se le ocurre a nadie? ¿Dónde está el poderoso Freddy? ¿Se han dado cuenta que las iniciales de Dianita son las mismas que Dragon Ball? Disculpen la comparación. Nadie. Bueno, no importa. Para eso estamos, para que se nos ocurra a todos. Regreso a la presentación y de nuevo al área que estamos grabando en sí. Como ya les había comentado, y como ustedes ya vieron, beta puede variar, no es un parámetro constante, sino que como ya vieron, puede variar de acuerdo a la corriente del colector e incluso varía con respecto a la temperatura. Entonces, si ponemos a trabajar al transistor, permítanme tantito, porque nadie me avisa que está muriendo la batería de la laptop. Ya nos está muriendo. Si alguien pone a trabajar el transistor y este empieza pues a disipar energía, como cualquier dispositivo electrónico, entonces esa disipación genera pues calor. Entonces, si nosotros hacemos trabajar el transistor en puntos en donde exista mucha temperatura, esta beta va a estar cambiando. Ustedes vean, mientras cambia o varía la corriente del colector o mientras varía la temperatura, esta beta va cambiando. Y eso nos afecta mucho. ¿Por qué nos afecta mucho? Lo voy a poner en inglés, digo en español, porque mi corriente del colector, bueno, lo puso él solito mi corriente del colector es directamente proporcional a mi valor de beta. Luego entonces, si yo tengo una beta que a cierta temperatura se va a aportar con cierta ganancia y a cierta temperatura va a tener una ganancia mayor o menor dependiendo también de la corriente del colector, pues entonces lo único que voy a provocar es un dispositivo que no funcione con las características que se están prometiendo. Imagínense que ustedes van a comprar un dispositivo de audio y les dicen, no, pues tu dispositivo de audio está entre los 50 y 20,000 watts de potencia. Oye, pero ¿cómo? Pues sí, es que, o sea, si lo pones en un lugar así bien aclimatadito, pues sí va a funcionar en cierto rango. Si lo pones muy frío, pues no va a estar muy bueno. Si lo pones con mucho calor, pues entonces va a estar ahí haciendo cosas raras. Entonces sí es muy importante, ingenieros, que nosotros tengamos en cuenta que nuestra beta no es constante. Y ahora la duda, ¿qué podemos hacer para que mi dependencia en beta disminuya? Pues bueno, vamos a ver otros tipos de polarizaciones. En este caso es la polarización del emisor. ¿De qué se trata polarizar el emisor? Pues simplemente es agregarle una resistencia a la patita del emisor. Ven que antes esta era nuestra polarización normal. Teníamos una resistencia en la base, una resistencia en el colector, fuente y tantán. Y bueno, una fuente de corriente alterna para hacer el juego de amplificación, ¿cierto? Pues ahora se le agrega un elemento más, una resistencia en el emisor. Y pues vamos a hacer un poquito de análisis para saber cómo obtenemos o la manera de
de obtener mis resultados de esta nueva forma de polarizar. Voy a cambiar un poquito, voy a acostar mi así, a ver si no tenemos muchos problemas. Y entonces voy a empezar a si se fijan, ingenieros, aquí este circuito es igual a este. Lo único que pasó es que mi fuente que está conectada, pues la pasé por separado. Es el único cambio que hay entre ambas configuraciones, pero sigue funcionando de la misma forma. Ahora le voy a dar en dibujar y borremos esto. Voy a hacer un pequeño cambio para hacer el análisis de estas dos circuitos. Por un lado, voy a hacer esto así. Tengo disculpen, no es una ciencia tan exacta. Voy a poner una esta fuente está de acá. Solo estoy configurando el circuito. Ahora, ¿qué efectos inmediatos puede haber al colocar esta resistencia en el circuito, ingenieros? Díganme, alguien que se le ocurra algún efecto inmediato. Un filtro. No. ¿Quién más? Se juega un punto otra vez. Yo ya llevo un punto extra en mi evaluación docente. Qué mal chiste, ¿verdad? Disculpen, pues. Disculpen mi mal chiste. Les ofrecería, miren, les ofrezco un chocolate virtual y un punto al que me responda. Déjenme ver si hay chocolates virtuales aquí. Le ofrezco un chocolate virtual y un punto al que me responda. ¿Nadie? Nadie. Bueno, que me responda correctamente. Entendamos eso. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál sería uno de los efectos inmediatos de poner una resistencia en el emisor? ¿Que va a ir reduciendo? ¿Que va a ir reduciendo qué? La intensidad. O sea, bueno, el voltaje. Por ahí va por ahí va más o menos. Te daré el chocolate virtual. Va. Hay un coronavirus, qué loco. Qué cosa. Ahí está. Su chocolate al ingeniero. Bueno, el efecto inmediato de esta resistencia es que en automático vamos a tener una caída de potencial aquí. O sea, esta resistencia va a provocar que
ella exija un voltaje para esta terminal. O sea, ya no va a estar en cero este voltaje, como lo teníamos antes. Ahora, si se fijan, acabo de redibujar el circuito. O sea, este circuito es equivalente a estos dos. Solo que lo redibujé para que vieran cómo quedaban dos mallas. Voy a cambiar de color. No sé, verde. Ahí está. Y si se fijan, aquí hay una malla y aquí hay otra. ¿Sí lo ven? Supondré que dijeron que sí. Sí. Entonces, bueno, ya voy a borrar esto porque sí necesito escribir mucho ahorita en esta diapositiva. Entonces, ya que saben cómo están esas dos mallas, son precisamente esta malla de aquí. Ya se descompuso. ¿Qué creen? Ya se descompuso mi PowerPoint. Voy a pausar tantito la grabación. Entonces, ingenieros, ustedes estarán de acuerdo que en un análisis de mallas, ustedes fueron ya torturados con esto, nosotros tenemos que hacer que mi fuente de voltaje sea igual a la suma de mi fuente, de mi voltaje que se cae en esta resistencia, mi voltaje que se cae en esta resistencia y obviamente mi voltaje que se cae en el diodo. Básicamente eso es lo que nos dice Kirchhoff, ¿no? La suma de la fuente es igual a la de las otras caídas, a la suma de las caídas de voltaje. Entonces, vamos a hacer con pie en eso un pequeño análisis respecto a los valores de corriente del emisor. De nuevo cambio de color, aunque se descomponga. Ya sé cómo arreglar. ¿Ustedes se acuerdan? Es igual a la del colector más la de la base. Y por otro lado, la corriente del colector es igual a la de la base por beta. Entonces, la es válida, ¿cierto, ingeniero? Y por otro lado, yo puedo factorizar mi corriente de base este resultado, ¿cierto? ¿Alguien tuvo problemas con lo que acaba de ver? Supondré que nadie tuvo problemas. Ahora, lo que les decía, mi voltaje de colector, o sea, mi voltaje que está alimentando esta malla, debe ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje que cae en la resistencia del emisor, el voltaje que se cae por la activación del diodo. Bueno, aquí, ay dioses, disculpen por eso. Aquí estoy con la mirada B' para decir que es de la fuente esta. Ahí está. Voltaje de la base. Entonces, ingeniero, vamos a
verificar qué pasa con este aquí. Estoy de acuerdo. Está malo que esté en vivo esto. Uno. Creo que ya la próxima voy a estar como la gente normal. Me tendré que rasurar. En fin. Este término de aquí es el mismo que estamos acá. El término de arriba, ¿sí lo ves? Además se conserva. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, aquí la situación, aquí lo importante. Nosotros vamos a factorizar aquí y acá esta forma de ecuación. La forma entonces, bueno, es que de aquí si este término está sumando, vamos a pasar a la fuente. Y si todo esto se multiplica por corriente de base, pasa de forma, tenemos una ecuación muy general y precisa de cómo obtener el valor de base cuando está sometida a una resistencia con una resistencia de emisor. Ahora, si ustedes hacen un poquito un resultado parecido a él, que de hecho voy a invitarlos a que lo hagan de esta forma. Ustedes puedan tener este resultado del emisor basado en lo que tenemos aquí. ¿Vale? Mientras explicación y seguimos analizando la malla que se del colector. Vamos a ver. Entonces, ingenieros, de los voltajes que se van a traer a la fuente. Entonces, primero, lo que se trae es, bueno, mi primera caída de potencial. Después, potencial que se del emisor. Si lo sustituimos esto por corrientes y resistencias, tenemos algo de esta forma. Y aquí vamos a descubrir la corriente del colector es igual a la del emisor. ¿Vale? Muy bien. Después de hacer un poco de manipulación, ojo, no es mucho lo que tenemos que hacer, vamos a obtener el resultado. ¿Sí?
y automáticamente podemos ver muchas cosas interesantes. Número 1, que mi voltaje del colector o mi voltaje de fuente menos el voltaje que es por la corriente o lo que es lo mismo de corriente de colector va a ser igual a la corriente colector emisor, o sea lo que es el CAR de punto a este punto, más el voltaje de emisor. Para el voltaje de la base va a ser un análisis similar. Ahora, vamos a ver si en realidad esto funciona como debe. Voy a borrar todo esto. Y aquí tenemos un circuito como los que tenemos. Y en este circuito nos piden obtener. Es en serio. Sonaba así. Ok. Bien por nosotros. Mal por nosotros porque ya no cargaron las de aquí. Ahorita resolvemos este problema. Ok. Nos piden obtener la corriente de base. Y otra vez ya se descompuso esto. Permítanme un momento, dejo de compartir en lo que vuelvo a arreglar esto. Ni siquiera estaba compartiendo. Nos están pidiendo parámetros utilizando hacer 2 minutos, 5 minutos de la clase para que ustedes puedan obtener esos resultados. Y bueno, le doy un punto al primer ingeniero que me obtenga estos resultados de manera correcta utilizando estas fórmulas, ¿vale? Entonces dejo de grabar durante 5 minutos. Son 4:29 a las 4:34. Seguimos grabando. Estamos grabando. Y bueno, vamos a checar cómo funciona. Tenemos que estamos de acuerdo que nuestra corriente de base de nuestra fuente de 12 volts está en lo que se denomina base emisor. Y a esto dividirlo entre la base, la resistencia de delta delta más 1 la resistencia. Aquí la pregunta es, oye Carlos, pero en este circuito no hay resistencia de emisor. Bueno, pues entonces si no hay resistencia de emisor, en automático sustituir 12 menos 0.7, ya prácticamente conocido y universal. Permítame un momento. Permítame un momento, ingenieros. Una llamada.
Listo, ingenieros, una disculpa. Ya tenemos nuestra resistencia de base con 240 kilos y no hay resistencia, entonces esta parte se hace cero. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y esto nos queda, obviamente yo tengo la mía aquí a mi lado, 0.47.087 microamperes. Ahora, si nosotros ingenieros seguimos utilizando las fórmulas que tenemos establecidas anteriormente, tenemos que el voltaje base el voltaje que está suministrando a la base, que es de 12 volts, y le restamos el voltaje base emisor entre la resistencia de base sobre beta más 1. Profe, Dígame. había dicho que para este circuito se tenía que considerar que el voltaje de base era igual al del colector, ¿verdad? El voltaje de base, sí. Porque si ¿Qué? te fijas, esta fuente está conectada a la base y al colector. El colector. De Ok. hecho, si se acuerdan, aquí yo hice un dibujito en el cual había puesto el voltaje del colector conectado a la base, resistencia de base, resistencia de emisor, resistencia de colector y VCC. Entonces VCC es el de aquí y el de acá, que normalmente se consideraba el voltaje de base. Ay, disculpen por eso, pero en este caso pues reconfiguramos y VCC va a ser el mismo para el voltaje de la base. Ok, gracias. Entonces, mi voltaje de base automático, estamos haciendo una multiplicación tan simpática y ve está ahí, está haciendo de esta forma, mismo que ya hemos visto, solo que de una forma un poquito más elaborada. Si ustedes nos va a servir para otro circuito. Ahora vamos a ver con esta con este valor de aquí arriba. Ya tenemos que son
eso me está diciendo que no me están poniendo atención. Yo pensé que Es que teníamos sacarlo pensábamos de que algún estaba lado. truqueado porque como Ajá. la IBS se eliminaba, pues por eso. No sé. Bueno, en este caso y no sé por qué, pero en este caso no podemos obtener el resultado, no tenemos el valor de mi beta, que para este problema mi beta es igual a 50. Ok. Bueno, voy a dejar este valor aquí, 50 igual a beta. Si nosotros metemos la calculadora, ojo, ustedes díganme cuánto es este valor utilizado. El primero, prof, Ajá, a 2.354 miliamperes. ajá. O sea, bajo la, ajá, esa. Y la otra, Da lo mismo. 90, 3, creo. sí, ajá, 3.9. Problema. Y vamos a multiplicar R. Profe, da igual si en este caso usamos y sigue siendo RC y RE, ¿verdad? No hay gran diferencia en realidad, pero por eso ustedes pueden usar directamente. Va a haber nada más un punto 0,5 de cambio en nuestros cálculos.
Que recuerden que si lo llevamos ya a la parte del laboratorio, ese .05 es prácticamente despreciable cuando trabajamos ya con circuitos electrónicos reales. Entonces, bueno, yo voy a poner ya directamente que son 6.83 volts. Ahora, fíjense en algo bien interesante aquí. Voy a quitar esto. Voy a dejarla así. En este caso, ingenieros, como no tengo una resistencia en el emisor, entonces mi valor colector emisor va a ser igual a mi valor de voltaje en el colector. ¿Por qué? De nuevo, porque aquí no hay una resistencia que esté pidiendo voltaje para ella misma. Vaya, no hay, llamémosle la resistencia egoísta, ¿no? No hay una resistencia egoísta que esté apartando para sí mismo voltaje. Entonces todo el voltaje se cae en esta resistencia. Por lo tanto, el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje del colector. De esta forma, que igual es 6.83 volts. ¿Sí? Ok, esto no se fue. Y bueno, finalmente mi voltaje de base va a ser mi voltaje que le inyecto a la base, que es 12 volts, menos lo que se cae en mi resistencia de la base. Que bueno, obviamente y así es como resolvemos este problema. Profe, Dígame, ingeniero. la verdad no le entendí muy bien lo del voltaje de colector igual al voltaje de colector emisor. Ok, borro y lo vuelvo a explicar, ¿vale? Sí, por favor. Se borró también mi voltaje colector emisor, perdón, de esta forma. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, perdón, se me fue la onda. Como siempre en clase. Es como una clase normal. Entonces, mi voltaje colector menos mi colector, voltaje que se inyecta por la fuente del colector, menos mi voltaje que hay en la resistencia del colector, el voltaje que hay en la resistencia del emisor, me deben de dar forzosamente ese valor, o sea, el valor del voltaje que se cae de aquí a acá. Ajá. Ok, entonces, si nosotros en este caso no tenemos una resistencia en este punto, quiere decir que esto no es válido. Por lo tanto, y bueno, en nuestra fórmula de acá arribita nos dice esto, que mi voltaje del colector es lo del voltaje que se está suministrando de la fuente menos lo que se cae en esta resistencia. Ajá. Pero, ojo, si no tengo una resistencia en el emisor, que es el caso que estamos analizando, entonces estarán de acuerdo que el voltaje de la fuente menos ITRC, que es el mismito de aquí arriba. ¿Por qué? De nuevo, porque no tenemos resistencia en el emisor. Si tuviéramos resistencia en nuestro emisor, otro cuento sería, que va a ser el siguiente punto
a trabajar. Punto 83. Ahí. Bien, ingenieros. Entonces, ¿tienen dudas de lo que vimos en este problema? Yo no, profe. Perfecto. Entonces, pasamos al siguiente. Si se fijan, aquí hay una pequeña variación con respecto al primero. Esta resistencia, no tenemos resistencia en la base, pero tenemos resistencia en el emisor. Ahora de nuevo nos piden las mismas cosas. Corriente de base, corriente de emisor, voltaje del colector emisor, y pues nada más. Ahora vamos a ver, ingeniero. ¿Ah? ¿Cuánto estamos inyectando en la base, ingenieros? 5 voltios. 5 volts. Exacto. Entonces, formulamos de base más 1 igual a 4 la base sí o sí no. Siempre va a ser punto 7, perdón. Sí, acuérdense que ese punto 7 es por este amigo que acabo de... Bueno, lo voy a poner en otro color, ya saben, el color que es coquetón. Por la caída de voltaje del diodo que tenemos ahí, que es punto 7. Recuerden que un diodo, voltaje del diodo es aproximadamente igual a 0.7 volts. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces esto ¿cuánto nos va a dar de resultado, ingeniero? Creo que da, profe, 1.935 sería por 10 a la menos 5, entonces serían 19, no, sí, 19 Eso microamperes. nos va a Ajá, dar 19 microamperes. sí. Ahora si hacemos lo mismo para la corriente del emisor, pues vamos a tener un valor 4. ¿Sí? ¿Cómo lo supo, prof? Por la fórmula. O sea, ya lo hizo. Sí. En lo que ustedes Ah. sacaban la primera, yo me adelanté un poquito y saqué la segunda. Pero bueno, si quieres ponemos la segunda. Oiga, profe, Dígame. pero no tenemos problema con que aquí haya voltaje de base y voltaje del otro, del CC. No, porque recuerden, ingenieros, que aquí lo que pasó es que cuando tenemos voltaje del colector conectado a la base y voltaje del colector conectado al colector, entonces esto se puede ver como este pequeño circuito que tengo aquí. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar el circuito o se entiende.
Sí, más o menos, pero, o sea, lo que entiendo es que son el mismo, pero Ajá. aquí tenemos, en el ejercicio teníamos uno con dos diferentes, ¿no? O sea, en el que estamos haciendo ahorita, Sí, tenemos dos diferentes voltajes. sí, exacto. Lo que pasa es que aquí vamos a suponer que esta fuente alimenta por un lado a la base y por otro lado al colector. Es como si tuvieras dos fuentes con el mismo voltaje. Ajá, pero en el ejercicio no tenemos el mismo voltaje. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora el voltaje de la base es independiente al del colector. O sea, tenemos dos fuentes distintas y no importa porque contamos en este ejercicio que el voltaje es igual al voltaje. Y es lo único que va a cambiar con respecto a este ejercicio, que mi voltaje que se está suministrando a la base es diferente al que estoy suministrando al colector. Ok. Profe, Dígame, ingeniero. ¿se acuerda que antes habíamos calculado todos esos voltajes con otras fórmulas? Sí, Entonces, estas que estamos viendo en esta clase se utilizarían para el caso de que tuviéramos una resistencia en el emisor o que el voltaje de la base y la del colector fueran iguales. sí, mira, voy a regresarme voy a regresarme tantito a los casos donde trabajábamos nuestras polarizaciones normales. Aquí, por ejemplo. Fíjate que este caso es idéntico al que teníamos en el caso anterior, ¿cierto o no? Sí. Ok, ¿se acuerda que nuestra nueva fórmula para corriente de base, la corriente de la fuente de la base, o el voltaje menos el voltaje que se está entre la de la base más beta diciendo Ok, ok. ¿sí lo ven? Bueno, gracias. Es la Entonces las mismita otras serían fórmula, solo lo que está pasando es que ya estamos involucrando en el análisis, una resistencia en el emisor. ajá, pero que si no O lo consideramos, podemos usar las la mismas. fórmula queda igualita, queda idéntica, igual para el caso de BCE, del voltaje colector emisor. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que el voltaje colector emisor es igual al voltaje que se está inyectando en el colector menos C, la resistencia del colector, más la resistencia del emisor? Que bueno, esto si lo hacemos un poco más amplio, o bueno, un poquito más formal, ya esto. Así. Aproximadamente. Ujú. Entonces, como estas son aproximadamente iguales, esta es legal, ¿no? Ahora, si no tenemos una resistencia en el emisor, fíjense, Es la misma. es la mismita, ingeniero. Lo único que estamos haciendo es trabajar una generalización a la fórmula. Ok. O sea, no Muchas estamos gracias. haciendo algo un poquito, lo estamos haciendo un poquito más complicado, pero en realidad son las mismas fórmulas que ustedes han sido torturados con. Sí, sí, sí. Ahora, me voy a regresar a nuestro problema. Ay Dios, es más abajo. Aquí está nuestro problema. Entonces, nuestro voltaje de base, nuestro voltaje de colector,
no tenemos resistencia en la base. Ahora, es práctico. Aquí se puede apreciar mucho más la situación que hemos estado trabajando. Es igual. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Cuando tenemos beta base, podemos apreciar bien simpáticamente, me agrada esto, es que la corriente de base es un B menor a la del colector. Fíjense que en esta fórmula, lo único que está cambiando es el factor 101. ¿Lo ven? Quiere decir que el denominador vamos a tener una diferencia de 5 veces la corriente, que es justamente esto de aquí. ¿Sí lo ven? ¿Ya los perdí? Pero o sea, eso quiere decir que el valor de beta para la IB entonces no podría ser 0, porque pues No, porque en este caso no es la beta no es 0, pero estoy de acuerdo que si tienes 0 resistencia, ¿no? Si tienes 0 resistencia entre esto 1, en automático esto se hace 0, sí. que es justamente lo que está aquí en este punto. Ah, ok, perdón, sí, ya. Me subo para que se vea más claro en las fórmulas. Ok. Quedamos que I3 es el valor de la resistencia de la base entre beta más 1, Sí, más el valor de la resistencia del electrón. Pero como no hay resistencia en la base, es 0. se queda 0. Y justamente este factor, aquí se ve un poquito más claro, este factor es real. ¿Sí lo ven? Sí, profe, ya, ahora sí, perdón. Gracias. Excelente. No, ¿cómo creen? Creo que sí. Digo, creo que entonces sí necesitamos más secciones de estas porque veo que en los videos hablo como merolico. No hay mucha diferencia con la sesión en vivo, pero al menos ustedes me van interrumpiendo un poco. Pero bueno. Perdón. Y ya me estoy muriendo. Garganta, no puede ser. Entonces, mi voltaje colector emisor, recordemos la fórmula, es el voltaje que se inyecta en la base. Voy a borrar todos los círculos. El voltaje que se inyecta en la base, en el colector, que en este caso son 15 volts, menos lo que se cae aquí, menos lo que se cae aquí. Ahora sí tenemos una resistencia que les decía, vamos a llamarla la resistencia egoísta, ¿no? Porque la resistencia egoísta va a provocar que RE, que esta resistencia va a provocar que aquí exista un voltaje en automático. O sea, cuando no había una resistencia no había un voltaje, pero como ya hay una resistencia, es como los niños de 5 años, ¿no? Quieren un juguete a fuerza. Entonces, como ya hay un niño aquí en esta patita, quiere un juguete y su juguete es su porción de voltaje. Entonces ahora el voltaje se va a tener que dividir entre esto y esto. Y entonces, ahora sí, la fórmula tiene un poquito más de sentido porque corriente del colector, o bueno, la del emisor, que ustedes prefieran, o resistencia del colector más resistencia del emisor. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Como de cuánto nos está tocando?
Voy a empezar a sustituir aquí. ¡Ah! Ahí está. Complot. Ay, Dios. Entonces, ahora sí, empiezo a sustituir. Son a 15 volts. De la fuente menos mi valor de corriente es de 1.95 miliamperes. 1.95 por mi resistencia de colector, que es 1K, más 2.2K. Y esto es igual a como 76. Mándeme. 76. 8.76 Perfecto. 76. volts. ¿Sí? Volts, obviamente. Y ahora sí podemos ver una diferencia bien interesante, porque mi voltaje de colector o el voltaje que se va a caer en esta resistencia sí va a ser distinto. O sea, el voltaje colector emisor va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente, ingenieros? Por la resistencia que tenemos. Exacto, por esta resistencia del emisor va a ser diferente. Entonces, vamos a decir que tengo 15 volts, que son los de mi fuente, menos lo que se cae en esa resistencia. 1.9 por 1. ¿Ya cómo nos toca? Ese 1.9, profe, son los miliamperes, ¿no? Sí. Ah, aquí. Que bueno, voy a poner es igual a 15 menos corriente de colector por resistencia de colector igual a 15 menos 1.9 miliamperes por 1K. Obviamente vamos a tener un voltaje mucho más grande ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay un voltaje y de este voltaje se está cayendo el que sigue, este también se cae. Por eso tenemos esa diferencia de voltaje. Pero si ven eso, qué interesante fue el cambio. Yo sí, Profe, yo tengo una duda. Dígame, ingeniero. Dijo que es la intensidad del... O sea, puso IC por RC, pero ¿dónde sacamos IC? Acuérdense que IC... ¿qué pasó aquí? Y de hecho lo comprobaron ustedes cuando les pedí hacer unos pequeños cálculos hacia arriba para comparar esto. Vean que había una diferencia de 0.05 miliamperes, lo cual es un tanto despreciable, por lo tanto, IC es igual a IE. ¿Sí lo ven? Sí, pero... Profe, ¿qué? yo aquí tengo... Espérenme. Momento, ¿dónde está el de la...? Espérenme. Si no me muero. Ay, qué susto. Disculpen, ingenieros. ¿Por qué nadie me avisó que ya no tenía batería? Punto menos a todos, menos a mí. Ya lo había puesto a cargar. Sí, pero... es que lo desconecté porque no me estaba acomodando para escribir. Y el modo tableta no funciona bien, aparentemente. En fin. Dígame, ingeniero. Es que acá es donde entra mi duda de hace rato, porque aquí ya tenemos una... O sea, según las fórmulas que nos dio, Ajá.
ya tenemos para calcular IC como ahora ya usamos el voltaje de 15 voltios. Entonces, según yo, no da lo mismo, no es muy parecido. Bueno, ahorita lo estaba haciendo, a lo mejor me equivoqué en la calcu. Déjeme, lo vuelvo a hacer. Aquí acuérdate que mi corriente de colector va a ser igual a beta por mi corriente de base. Entonces esto lo multiplicamos por 100. ¿Qué cosa, bro? Acuérdate que mi corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de la base, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, si tengo beta veces mi corriente de base, esto lo multiplicas por 100. Este valor multiplícalo por 100, por favor. Dime un segundito. ¿Mm? Es 1. Ah, ya. Sí, pero... Que es muy parecido o al sea, de acá. Ajá. Ajá. Pero es que, bueno, yo me estoy haciendo bolas porque yo aquí tengo una fórmula que dice que IC es igual a BCC menos beta B, digo, B, lo usamos en el otro ejercicio, pero ya lo borró. O sea, lo que puse era como... por esto, ¿no? Ajá, sí, eso, justo esa. Si te fijas, no la pongo acá. Sí. Para nada más les pedí que le hicieran como forma de validación de que esto fuera cierto. Okay. Ustedes, para fines prácticos, siempre van a trabajar su beta de su corriente de esa forma. Ok, vale, gracias. Entonces, pues bueno, aquí ya vemos. Vamos voy a cerrar la clase con 2 laminitas más.